Parece que sí. Ahí está, Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Siempre nos cuesta Gabriel. un poco enganchar. Y pasa. Recién no tenía señal, así que estaba ahí rezando de que vuelva, de que vuelva el wifi. Y bueno, son las cosas las cosas malas de la tecnología, pero bueno, por suerte nos podemos encontrar, ¿no? También que es algo muy bueno en estos días, ¿no? De desencuentros a veces y tener esta posibilidad de charlar sobre estos temas. Un poco iba haciendo ahí la introducción de la charla. Más o menos todos los que están acá dando vueltas ya saben que vamos a estar hablando sobre Afganistán, sobre la crisis que se ha desatado en los últimos días y la crisis histórica que se viene acumulando. Eh, Nada, te doy la bienvenida, Gabriel. Él es profesor titular de la Cátedra de Historia de Asia en el Joaquín B. González. Ya estuvimos charlando con él por el tema de Palestina, así que en este nuevo contacto vamos a estar tratando justamente sobre Afganistán. Te cuento, Gabriel, que el tema viene teniendo una repercusión muy grande. eh, no te quiero meter presión, pero de ayer a hoy que estuvimos promocionando la charla, se han sumado 100 personas, 100 seguidores a Huella de la Historia, con el interés de, imagino, escuchar principalmente esta charla y después si les interesa el contenido, obviamente se quedarán con nosotros. Así que bueno, nada, como para que arranques livianito y tranquilo, ¿no? Pero No, es una manifestación de que hay una conmoción mundial, ¿no? Que hay un cimbronazo, que cayeron todos de golpe, digamos, Bin Laden, perdón, Biden inclusive, ¿no? Que tuvo que volver de vacaciones, pero, digamos, atraviesa la geopolítica, atraviesa feminismos, ¿no? Y el tema de las mujeres, atraviesa la política en general, porque hay una organización de la política en la cual el discurso de los efectos de que vuelvan al poder los talibanes también se trazan comparaciones totalmente traídas de los pelos, ¿no? Pero bueno, así que me imagino por qué el interés. Así que vamos a abordar y traer un poquito de claridad en lo posible desde la historia. sí, esa es un poco la idea, ¿no? En estos días y medio como para ir arrancando. Nada, Afganistán, un país lejano. Ahí, ahí está, Gabriel. Bueno, Bien, bien. lo anticipé. Decía un poco recién que Afganistán, digamos, a mí se me hace conocido a partir de lo que fue el 2001, ¿sí? Yo era muy chiquito, ¿sí? Eh, y aparece ahí como un poco esta idea de el eje del mal, ¿no? Afganistán y todo Medio Oriente. Y creo que a muchos de los seguidores que están acá deben haberse acercado a Afganistán desde ese lado, ¿no? Y eso ya es un acercamiento muy cargado de prejuicios, ¿sí? Que, bueno, después uno, por su interés propio, puede ir quitándose, ¿no? De encima, pero si no, uno se queda con la imagen primigenia, ¿no? De el eje del mal, ¿no? Ese lugar donde, no sé, uno va caminando y te destripan en la calle, ¿no? Una masacre. Pero bueno, Tampoco la idea es un es poco, claro, la idea es un poco, bueno, tratar de ir desmitificando un poco esto, ¿sí? Y que nos cuentes un poco la historia de Afganistán, por lo menos los últimos 30 años, ¿no? Que es donde creo que surge esto que termina desatándose en estos días. un poco más, ¿no? Porque 50 años, podemos hacer una línea histórica que podemos hacer como punto clave el 79 para toda la región, que va a ser la revolución islámica de Irán, y a la vez en ese año se produce justamente la invasión soviética. Pero antes de entrar a la línea de tiempo, ¿no? Que básico para nosotros, tendríamos que, vos decís, este país lejano, ¿no? Vamos a dar algunas pequeñas características. Eh, es un país que se ubica en lo que se denomina Asia Central, ¿no? Está al norte de Irán, noroeste de Pakistán, al sur de las repúblicas centroasiáticas de origen turco, Uzbekistán, Tayikistán, ¿no? Todas esas terminan con Tan, ¿no? Que son propiamente turcas,
pero a la vez limita, ¿no? Con China, o sea, es un lugar que es el centro del antiguo mundo, ¿sí? Por ahí pasaba la ruta de la seda, un país de conexiones, una región, digamos, porque justamente tengamos en cuenta que los estados-nación muchas veces hasta el día de hoy, y este puede ser hasta un caso, son en cierta forma un invento, ¿no? Un invento moderno creado por los europeos. Pero digamos, sin duda hubo reinos a lo largo de la historia, fue tratado de conquistar por Alejandro Magno, ¿no? Y ninguno de los grandes imperios de la antigüedad o modernos pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque es una región a la vez que tiene el tamaño de dos provincias de Buenos Aires, 35 millones de personas, pero sobre un territorio absolutamente escarpado, montañoso, es la cima del mundo, es las estribaciones de los Himalayas todavía, semidesértico, estepas, es el país capaz que con menos cantidad de urbes, ¿no? Es un país predominantemente rural, y una ruralidad, digamos, que no son las grandes extensiones de campo, sino todo lo contrario, campesinos, montañas, cabras, y a la vez no un pueblo, sino muchos pueblos, ¿no? O sea, muchas divisiones étnicas, ¿no? Tenemos que decir los afganos. Los afganos, de cierta forma, existen y no existen, digamos, porque son predominantemente la fidelidad y el origen de la identidad es tribal, es clánica, digamos. Hay diferentes lenguas también, como la lengua como una constructora de la identidad nacional, bueno, justamente hay una cierta dificultad porque el 50%, la mayoría de la población es pastún, pero a la vez no es una población que se ubica regionalmente, justamente por esta cuestión de las estribaciones en la montaña, que es hacia el sur, hacia el norte se encuentran dos otras etnias mayoritarias con el 20% cada una, que son los tayikos, por ejemplo, o los azaras. Y el problema ahí ya lo vamos complejizando porque ya empiezan diferentes lenguas y diferentes corrientes religiosas. Los hazaras, por ejemplo, son chiitas, ¿no? Los talibanes, ¿sí? Que es talibán, talib significa estudiante y el talibán o los talibanes significan los estudiantes, ¿no? Son estudiantes de una corriente especial del Islam, que es el Islam wahabita, sunita, el que se practica en Arabia Saudita, ¿no? Y a la vez como una reversión interna del propio Afganistán. Pero ya nos vamos a detener en eso. Pero decía, es un país geográficamente muy difícil, con diversidad étnica, diversidad a la vez religiosa. Originalmente ahí existió el budismo, ¿no? Existió el hinduismo. Ah, ¿te perdí la señal? Bien. Creo que no soy yo el que... ¿Estamos? Ahí está. Ahí sí. Ay, yo Ahí no te está. escucho. Volvemos con el problema de escuchar o no escuchar. A ver, a ver. A ver. Así, háblame Pablo, a ver si te escucho. A ver, si me escuchás. No. ¿No? No, no te escucho. Salgo y vuelvo a entrar a ver si podemos Dale, hacerlo. dale. Disculpa. Dale, dale. Bueno, ahí lo convocamos de vuelta a Gabriel. Sí, ahí dicen que fue un corte fugaz. Sí, sí. Ahí, ¿Ahora? ahí lo tenemos de vuelta. Bien. No sé si me Acá escucho escuchás. perfecto. ¿Me Sí, te escuchás? escucho perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, y avancemos históricamente, como habías propuesto. Mira, decía 50 años al principio. ¿Por qué? Porque hay un hecho, o tres hechos que conmocionan a la región en conjunto. Tengamos en cuenta que, como decía antes, Afganistán es un país mayoritariamente islámico a partir del siglo XI, pero no es árabe, ¿no? No podemos encontrarlo dentro de la región del Medio Oriente, es el Gran Medio Oriente, es el mundo islámico en general, que es inmenso, ¿no? La cuestión es que justamente 1979, Revolución Islámica de Irán, una revolución
masiva, digamos, popular, pero conservadora, ¿no? Que en sí viene a dar cuenta de las insuficiencias del nacionalismo árabe, el nacionalismo secular y muchos de ellos nacionalismo de corte socialista, ¿no? Nasser, Arafat, Gaddafi, etc. Y que vienen a reproponer, digamos, una solución por vía de reproposición del Islam de los problemas del imperialismo y lo que fue la insuficiencia de la modernidad y lo que a la vez era gobiernos impuestos desde el exterior, Gran Bretaña y luego Estados Unidos, ¿no? Que en el caso del el gobierno iraní era un despilfarro absoluto, etc. ¿No? Bueno, ante esto, esto tuvo repercusión en todo el mundo árabe. Y hubo unas reacciones, diferentes reacciones, de las potencias regionales y de las potencias globales. Eh, por un lado, existía en Afganistán en ese momento un Estado laico de corte socialista, aliado a la Unión Soviética en 1979 a intervenir a intervenir en las disputas internas dentro de Afganistán, pero también para contener las posibilidades de la expansión de la revolución islámica, ¿no? Frente a esto, Estados Unidos, gobierno de Reagan, reproposición de la Guerra Fría, ¿sí? Todo el discurso del mal, ¿no? Que vos mencionabas antes, lo que hace es, bueno, financiar y apoyar a los mujahidines. Los mujahidines serían justamente los combatientes, ¿no? Y con la denominación de los combatientes de la libertad, los luchadores de la libertad. Bueno, remito a Rambo 3, que te habrá marcado también en tu adolescencia, ¿no? Donde lo vemos a Rambo subido a un caballo peleando con los talibanes, ¿no? Contra un helicóptero soviético. Bueno, ahí estaba toda la parafernalia del apoyo no solo de Estados Unidos, sino centralmente de un aliado estratégico de Estados Unidos en la región, que es Arabia Saudita y las monarquías del Golfo. Ahora bien, Arabia Saudita decimos, bueno, es árabe, ¿qué tiene que, cómo están apoyando? Porque están apoyando, digamos, Arabia Saudita es antagónica a Irán y a su revolución, ¿sí? Irán es chiita, Arabia Saudita es sunita, pero de una visión del Islam absolutamente retrógrado, absolutamente terrible en el sentido, bueno, para la condición de la mujer, pero no solo para la condición de la mujer, sino es la afirmación de una visión ultraconservadora del Islam, digamos, que a la vez es una respuesta a los intentos de modernización de la región a partir de los nacionalismos árabes, etc. Y viene a reafirmar el poder de la casta saudí, ¿no? De los que son dueños del país directamente, de ese país, pero también de las otras monarquías del Golfo. Y se llama el wahabismo. Y lo que hacen estos muchachos es financiar en todo el mundo árabe islámico madrazas, lo que serían justamente escuelas. De ellas van a salir, de esas escuelas van a salir esos estudiantes que son los los talibanes, ¿no? Que justamente son escuelas que van a establecerse en la frontera de Pakistán, un país clave en la región, Pakistán, que es el país que comparte 4.000 kilómetros de frontera con Afganistán. Pakistán se llama País de los Puros, es un país que surge de la división de lo que era el Raj británico, que dominaba todo el sudeste asiático, entre ellos justamente la India y lo que hoy es la India y hoy es Pakistán, ¿no? En esa construcción nacional irresuelta, ¿no? De unidad se dividen en fracciones religiosas, ¿no? Una hindú y otra musulmana, porque también los británicos, divide y reinarás, crearon esas divisiones étnicas justamente para poder sostenerse. Bueno, esto tuvo sus consecuencias en la lucha nacional y Pakistán se llama país de los puros, ¿no? País justamente de los musulmanes, con Islamabad como capital, imagínate. Entonces, tiene su influencia y un lugar estratégico y va a ser un aliado central también en la lucha y una plataforma de la lucha contra la Unión Soviética y su invasión en Afganistán, que va a durar hasta que dura la Unión Soviética, porque justamente Afganistán va a ser el Vietnam de la Unión Soviética.
¿sí? Va a ser un costo enorme en material, humano, y va a ser uno de los motivos que justamente va a llevar a las políticas de reforma de Gorbachev y a que Gorbachev retire las tropas de la región. Esto viene a cuenta también de que, bueno, que no es, se retiran en el 89 los soviéticos y lo que queda no es un gobierno de los talibán inmediatamente, ¿no? Lo que queda es un gobierno, una guerra civil que va a perdurar hasta el 96, ¿no? Del 89 al 96 tenemos que justamente entre ellos no había un grupo unido, no había una construcción de una nación, una república, un proyecto, no fue una lucha de liberación nacional en cierta forma, digamos, porque sí una lucha contra el ocupante soviético, pero en ella fue todo un alimento también de este grupo que ahora vamos a dar los detalles, ¿no? Pero en el 96 llegan al poder luego de haber llevado una guerra de varios años contra los otros grupos étnicos y también de diferentes cortes tribales y religiosos. Y ahí es que se va con el beneplácito y ciertamente no con la hostilidad, sino hasta con la amistad de Estados Unidos centralmente, y sostenido por Qatar, por Arabia Saudita y demás, se va a instaurar el régimen talibán por primera vez, que va a durar hasta el 2001, ¿no? Que va a ser ya derrocado con la invasión. Pero ahí ya tenemos otro momento, no sé si querés preguntar algo, interrumpime, si no puedo seguir. Dale, dale. Em, la cuestión es la siguiente. Mientras van peleando contra los soviéticos, con todo el financiamiento estadounidense, que tengamos en cuenta que Estados Unidos interviene en Afganistán, pero muy distinto a como lo va a hacer Bush y los últimos 20 años que acaban de concluir, porque esa Segunda Guerra Fría Reagan la llevó adelante tercerizando la lucha, ¿no? Contra el mal, contra el comunismo. Hay que recordar en nuestro continente, Nicaragua, los contras, ¿no? Contra la revolución nicaragüense. Bueno, en este caso lo hacían con los mujahidines, y dentro de los mujahidines surgía este grupo talibán que surge, ahí hay que entenderlo, digamos, porque no es una creación artificial de Estados Unidos, ¿sí? Es un grupo que surge, sí, auspiciado y alimentado por las formas ideológicas de una visión estricta del Islam retrógrado que quiere reproponer una visión al igual como el siglo VII cuando surgió en su momento, que es para su momento el Islam, el siglo VII tenía cuestiones muy progresivas, pero estamos hablando del siglo VII, ¿no? Para establecerlo en cuanto a gobierno de la propia sociedad, quiere trasladarlo a ese momento, es que respondía a una situación de caos, respondía a una situación de migración, ¿no? De destrucción de la economía, de destrucción de la infraestructura, y respondía también a una cosmovisión interna de la mayoría de esta etnia que habían mencionado antes, que era la Pashtun. El Mullah Omar, que es el creador de este, en el 94 de este grupo, ¿sí? Lo que va a proponer es justamente esto, restaurar el orden a partir de una visión estricta de ese orden, a partir de una interpretación restrictiva y retrógrada de la Sharia, y lo que esa propuesta de restaurar el orden va a traer justamente en ese caos de guerra civil, en ese caos de invasión soviética, etcétera, lo que va a traer es a mucha gente, sobre todo a los emigrados que existían en Pakistán, van a conquistar rápidamente las ciudades y así se va a propagar, digamos, ¿no? Su primera acción, fíjense, pues está ligada con el tema de la mujer, es asesinar a un soldado y a un coronel o capitán, no me acuerdo bien qué era, que habían violado a una mujer, ¿no? Entonces, justamente esa acción es la manifestación de que ellos vienen a traer, en esta cierta forma, seguridad, ¿sí? Seguridad, orden,
Y proponían a la vez no un futuro utópico, no un futuro de grandeza, sino justamente el gobierno por propio gobierno de los propios afganos, ¿no? O sea, contra la ocupación extranjera, el propio gobierno de los afganos y la restitución de un orden que es el Pashtunwali, que le dicen, ¿no? Y acá me meto, si quieren, con la interpretación del Islam de los, que es bastante Dale, polémica, de estos muchachos talibanes, ¿no? Digo muchachos dale. para bajarle un poco el Sí, tono de sí, tragedia. Pero en sí, no es muy distinta la visión de, en cierta forma tenemos que combinar dos cosas. No es muy distinta la visión del Islam que lo que puede tener Arabia Saudita, ¿sí? Eh, Recién ahora o en los últimos 10 años empieza a haber, digamos, una contestación a lo que son las prácticas de Arabia Saudita, pero estamos todos festejando que justamente el emir de Qatar contrató a Messi, digamos, ¿no? Qué grande los cataríes. O sea, no hay mucho discurso contra los petrodólares, digamos, de las monarquías del Golfo, etcétera, ¿no? O sea, son muy modernos, pero no solo explotan a miles y a miles de extranjeros, sino tienen un estricto control sobre su población y centralmente también sobre las mujeres. Pero esa visión del wahabismo, del Islam estricto, no es la que comparte todo el mundo islámico. Existen muchas diferentes interpretaciones del Islam. El Islam lo que tiene es la posibilidad justamente de que cada uno construya su propia interpretación del Islam. No hay un dogma, ¿sí? Por eso existen tantas corrientes. No hay un Vaticano que te dice esta es la encíclica tal para poder entender, ¿sí? No hay una autoridad, distintas autoridades religiosas, pero vos podés encontrar la tuya, digamos, podés cambiar de mezquita y de autoridad religiosa y de profesor como quieras, digamos, ¿no? Y mismo la Sharia significa eso, significa justamente camino. Y es el camino que tenés que hacer vos a partir de la interpretación que vos mismos hagas del Corán y de la Sunna, ¿sí? Es la vida del Mahoma, las lecciones de la vida. Y es a partir de esos dos grandes que se tienen que actualizar con la propia vida, digamos, ¿no? Entonces, existe una amplitud muy grande de miradas del Islam que hoy están siendo justamente sesgadas, diciendo Islam es igual a Osama Bin Laden y a los talibanes, digamos, ¿no? Y cuando el Islam claro. existen múltiples actores, miradas contrapuestas, y también en guerra entre sí, porque hay que decirlo. Eh, pero la mirada que tienen los talibanes es una mirada muy cercana a Arabia Saudita y a la vez que incorpora propias, la propia tradición y se sobreimprime sobre la propia tradición que es más antigua de los propios pashtunes. Esto que decía yo del Pastunwali, que es un código de honor, ¿sí? Que conforma el conjunto de prácticas sociales y de la vida de los propios pastunes. Es un código de caballerosidad, de virilidad, obviamente es un código patriarcal, ¿no? Que impone la protección y el cuidado sobre la mujer, digamos, obviamente, ¿no? En términos masculinos, toda una serie de preceptos que son antiguos, tienen más de 3.000 años, ¿no? Entonces, Sí, en ahí este hago sentido, un paréntesis chiquito, no te digamos, escucho. ¿no se escucha? Ay, no te escucho. Nada, nada. ¿Querés escribir, Qué lástima. Pablo, para así no tengo que salir y entrar? Eh, a ver, te lo mando por acá, dale. Bueno, Salgo y dale, vuelvo a entrar, perdón. dale, dale. Qué lástima, che, esto del audio. A ver, y lo sumamos de vuelta. Claro, yo sé que la gente nos escucha, pero es un tema de la conexión de él. A ver ahí. Ahí se ¿Sí? escucha. Yo te escucho bien. Me saqué los auriculares, capaz que era eso lo que estaba molestando.
Ah, bueno, perfecto. No, quería hacer un breve paréntesis que, digamos, esto que marcabas, digamos, de ser fuertemente patriarcal, ¿sí? Es algo que se repite en todas las religiones antiguas, ¿no? Que, digamos, que llegan hasta hoy en día, digamos. El cristianismo, el judaísmo, digamos, la cuestión, digo, las más conocidas entre la cultura popular nuestra, eh, tienen esta cuestión, digamos, patriarcal, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido sería igual a las demás. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que una cosa es decirlo hace 3.000 años o en el siglo VII y otra Claro. cosa es proponérselo en este mundo, digamos, ¿no? ¿Mm? Realmente lo que refleja es que hay, hay no podemos poner la misma vara sobre todos los pueblos porque tenían historias diferentes, digamos, ¿no? Y se Claro, tuvieron que enfrentar a diferentes condiciones, diferentes diálogos, diferentes intercambios culturales y a la vez diferentes luchas de sus propios pueblos, ¿no? Y algunos están más atrasados en sus luchas y otros más, digamos, ¿no? claro. Eh, Sí, yo para marcarlo, digamos, para desmitificar un poco de que no es machista, retrógrado, en cambio, el cristianismo es otra cosa. Bueno, si se hace una lectura, digamos, del texto en sí, son ambas religiones, digamos, claramente sí, machistas, patriarcales, digamos, no patriarcales más machistas. hagamos una definición. Todavía estamos en un mundo patriarcal por excelencia, digamos, donde predomina el machismo. Ahora bien, la lucha de las mujeres predomina en forma diferente, digamos, ¿no? Y hay más avances y conquista de derechos en unos que en otros. Y a la vez hay un avance más en los derechos humanos en general, las libertades humanas en general, en unos y en otros. Pero tampoco hay que caer, digo, porque hay dos peligros en la discusión con Afganistán. Uno es una barbarie, eso es el Islam, son todos atrasados, van a quedar así, viven como en el siglo V, o sea, una visión absolutamente orientalista que tiene la tarea y le da la tarea a Occidente de invadir para modernizar, para llevar la democracia y llevar la libertad a las mujeres, ¿no? O sea, ese es un discurso. Y otro discurso, contrario a ese, en cierta forma, que se tilda de progre, es la cuestión, ¿no?, del relativismo cultural. Bueno, ellos hacen eso y está bien porque es su propia cultura. Bueno, no, no. Nosotros, gracias que tenemos un camino dado, podemos también dialogar con otras culturas en otros términos. Y ese diálogo no tiene que ser un diálogo de aceptación por completo del otro, sino también de cuestionamiento, ¿no? Porque los derechos humanos son universales, e incluyen a las afganos y afganas, ¿no? Y afganes, ¿sí? No creo que llegue el inclusivo a Afganistán. Eh, Digo, y ahí se marca la discusión también, y es una discusión complicada que incluye también la discusión sobre los derechos a la autodeterminación de los pueblos. O sea, Claro, pueblos se autodeterminan en el marco de su propia cosmovisión de mundo, no pretendamos que sean todos otra cosa que no son, digamos, ¿no? Ahora bien, esa cosmovisión de mundo implica, en el caso de Afganistán, determinadas cuestiones, pero no porque sea naturalmente así, claro, sino porque hay una historia de más de 50 años de ocupación, ¿no? Primero de la Unión Soviética. Nos quedamos en el 89 cuando se fueron, pero después vinieron 20 años de 2001 de ocupación estadounidense, que no llevaron la libertad. O sea, que llevaron drones, que tiraban bombas desde un pibe de 20 y pico de años en Miami, dirigía los drones y los lanzaba contra casamientos y explotaban familias enteras. ¿Cómo no van a tener bronca contra la ocupación de Estados Unidos que se embandera en la modernidad, en la democracia, en ser Occidente? Odian Occidente, obvio que van a odiar Occidente. Y odian a la Unión Soviética y al comunismo, obvio que van a odiar. Pero hay que, no porque sea naturalmente ellos, sino porque la experiencia que le llevaron los pueblos, y antes los británicos, y antes los rusos, que los quisieron conquistar y todos sacar sus beneficios, digamos, ¿no?
Entonces hay que entenderlos a partir de esa experiencia. Y una experiencia que 20 años de política estadounidense en la región y de invasión no llevó más que mantener la infraestructura económica disuelta, digamos, porque la millonada de plata que puso Estados Unidos lo puso en un ejército que desapareció en 2 minutos, digamos. El ejército afgano tenía más generales que el ejército estadounidense. Ahora se revela que el presidente que huyó, ¿no? Que huyó, se fue, no se sabe dónde está, se llevó 198 millones de dólares en bolsos, ¿no? Entonces, ahí está la plata que puso Estados Unidos en construir colaboradores, en construir un castillo de naipes que se llamaba Modernidad y Democracia, que sí trajo algunos derechos y garantías de estabilidad y de accesibilidad, sobre todo a los que habitan en la ciudad y a los que habitan, y las mujeres, pero que son una minoría dentro de Afganistán, ¿no? La mayoría es rural, para la mayoría no cambió su forma de vida y los talibanes nunca se fueron. O sea, en cierta forma, Estados Unidos pudo mantenerse 20 años porque también estuvo negociando con las diferencias fuerzas tribales con los talibanes en todo este tiempo. Claro. Eso te quería preguntar. ¿Esos talibanes, digamos, de los 90 y los de hoy, son los mismos? ¿Cambiaron? ¿Qué diferencias hay? Otra cosa que me parecía interesante también para empezar a pensar es cuál es la base social, digamos, del movimiento talibán para esto que vimos en estos días. Oh, bueno, por un lado, no son los mismos, porque el mundo no es el mismo, digamos, ¿no? Y es interesante esto. Bueno, en el gobierno del Mullah Omar, de los talibanes originales, digamos, eh, era un mundo, digamos, que en el atraso, en que había dejado la guerra contra la Unión Soviética, luego la guerra civil y demás, era un mundo donde económicamente no existía, digamos, la primera exportación que sigue siendo la primera exportación de Afganistán es el opio, ¿no? La heroína, el tráfico de armas, ¿no? Entonces, y es una economía de subsistencia, economía absolutamente en negro, además. Eh, y en ese sentido, digamos, no es que cambió demasiado, digamos, ¿no? O sea, sí, lo que trató de hacer Estados Unidos es hacer inversiones estratégicas para los recursos, los inmensos recursos gasíferos, petroleros, minerales, de diferentes minerales, ¿no? Y a la vez tratar de tener una política hacia toda la región, tratando de que Afganistán sea una puerta de entrada para influencia sobre Asia Central, sobre la periferia de la área de influencia de Rusia, y también para mirando a China, ¿no? Y también para siempre hostigar a Irán. Eh, Perdón, pero me perdí de tu pregunta original. Vos me decías el apoyo social. El apoyo Claro, la social base, en sí es el mismo que tuvieron de entrada, justamente. Es un apoyo étnico-tribal, un apoyo de los sectores centralmente campesinos, rurales, montañeses, eh, que fue creciendo a medida que también la identidad contra el ocupante y contra los agravios del ocupante iba avanzando, digamos, iba justamente eso manteniéndose. Existen ciertos apoyos en las ciudades, pero vemos que hoy empieza tímidamente, pero a haber alguna que otra marcha en contra del nuevo régimen, y eso significa que ha cambiado la realidad, digamos, ¿no? Y no son los mismos. Ahora las ciudades experimentaron unas ciertas libertades, unos ciertos avances en la educación y en el acceso a derechos de la mujer, etcétera, que hay que ver si esto va a cambiar. Por eso, y a la vez Occidente, a diferencia del 96, que recién se alerta sobre lo que pasa en Afganistán en 2001 con el atentado de las Torres Gemelas, lo que justamente lleva a la invasión por parte de Bush, no a Arabia Saudita, porque las Torres Gemelas la tiraron los terroristas, 19 de ellos
15 de los 19 eran saudíes, pero bueno, invade Afganistán, eh, justamente que era un territorio, digamos, que daba cobijo a Al-Qaeda. Hoy Al-Qaeda no existe como red, digamos, en sí no existe una gran red, el ISIS desapareció, y por eso los talibanes, los nuevos talibanes, son, por un lado, un resabio de los viejos y aparecen jóvenes, ¿no? Que tienen un cierto contacto, hay redes sociales que antes, en 2001, no existían, que tienen un cierto manejo de la realidad geopolítica y por eso, por un lado, tratan de traer calma a nivel internacional, digamos, diciendo nosotros vamos a respetar los compromisos que hicimos con Trump en Doha, eh, y vamos a, dentro del marco de la ley islámica, vamos a respetar los derechos de la mujer, ¿no? Y a la vez están negociando, digamos, con los pakistaníes, con China, con Rusia, China. digamos, ya venían negociando con todos ellos para garantizar ciertas inversiones y reconocimiento, cosa que obtuvieron, por otro lado, ¿no? O sea, es un gobierno del nuevo talibán que obtuvo rápidamente una aceptación por parte de Pakistán, que no es para nada llamativo, digamos, teniendo en cuenta que siempre fue, y a Pakistán ese vecino hizo un doble juego constante, ¿no? De apoyar a Estados Unidos, pero a la vez de ir alimentando y sosteniendo a los talibanes, porque hacía negocio con la invasión de Estados Unidos y a la vez hacía negocio con los talibanes en función que no, de controlarlos y contenerlos, y a la vez todo el tráfico que pasa por Pakistán, pero también tiene un reconocimiento por parte de China para asegurarse los negocios, digamos. Y a la vez, porque China y todos, Rusia incluido, Irán incluido, toda la región, prefiere a la vez pactar con los talibanes para contenerlos y que ese resurgir no llegue a sus propios territorios o áreas de influencia, ¿no? Cada uno tiene ahí Bien, intereses también internos con los cuales repercute la vuelta de los talibanes. bien, acaban llegando algunos comentarios y con preguntas y... No ¿No? hay ¿No hay caso, audio? che, yo no te escucho. Puede ser. A ver. Vamos a hacer de nuevo lo mismo. Sí, qué increíble esto del audio. Bueno, ahí lo conectamos de vuelta y vamos a hacer las preguntas que vienen surgiendo ahí en comentarios. Sí, ahí Rochimel dice, es complejo el contexto, buenísima la explicación. Ya, ya vuelvo. Ahí, ahí está. Bien. Eh, Teníamos acá algunos comentarios que vienen llegando. Dice Damaris de Abreu, dice, buenas tardes, por favor después si pueden recomendar material de lectura como para poder hacer una primera aproximación a la historia de Afganistán. Gracias. Eh, si querés sobre el final podemos hacer un punteo de algún texto que te parezca relevante. Junto a dos o tres preguntitas, acá dicen si podrías hablar de lo religioso. Eh, Creo que un poquito lo estuvimos charlando, pero vale capaz seguir un poquito más. Acá pregunta Rochimel, dice, me quedé pensando que 15 eran saudíes de los que derribaron las torres, pero Estados Unidos no es aliado de Arabia, pregunta. Y, a ver, teníamos una más. También preguntan diferencias entre sunitas y chiitas, que podríamos también juntarlo ahí con lo de religión. Buenísima la charla, un genio Gaby como siempre, gracias por organizar. Tiene que ver con este esfuerzo considerable que muchos estamos haciendo para evitar las miradas esencialistas y paternalistas e hipócritas sobre la condición de aparente opresión y dependencia permanente del pueblo afgano y darle visibilidad a su propia agencia y autodeterminación. Pero al hacerlo, creo que nos encontramos con un gran desconocimiento sobre la historia
de procesos internos, experiencias endémicas de organización, lucha y resistencias locales. Gaby, ¿podrías tirarnos algunas coordenadas para acercarnos a organizaciones o expresiones de resistencia popular alternativas a la pro-ocupación y a los talibanes que existan en la actualidad en el territorio afgano? Bien, si querés empezar por ese conglomerado de primeras preguntas y después seguimos con algunas otras. Yo diría lectura, lecturas para recomendar, el tema de la religión y algo sobre resistencias, como para poder ir Va, englobando esos se tres te cortó, aspectos. pero ya avanzo. Ah, Eh, bueno, a ver, algunas lecturas. Los árabes de Rogan, se llama, un autor francés, discípulo de Albert Hourani, ¿sí? Con su historia de los árabes, cuestión que él no llega hasta la época actual. Y otro, bueno, un autor argentino, el eterno y siempre presente Pedro Brigger, ¿no? Que es muy bueno. Él tiene un librito que incluye estos temas, que es Al Qaeda, de Capital Intelectual, muy bueno. Hubo otros temas también de Guerra Santa. A ver, acá. Este, este libro, ¿no? Que es Guerra Santa, este es muy interesante, digamos, porque, a ver, el Islam, dice, ayer escuchaba una compañera que decía, bueno, hacen un uso político del Islam. El Islam es político, el Islam nace como política. Mahoma fue un gobernante, ¿sí? Fue una persona de carne y hueso, no era era un profeta, no era un dios, era un profeta que conquistó la Meca, ¿sí? Y gobernó. Eh, en línea directa con Dios, ¿no? Tenía pequeña legitimidad porque tenía un cable directo con Alá. Y en ese sentido, el mensaje de Mahoma es un mensaje que ordena una sociedad que hasta ese momento no había conocido el Estado. O Mahoma crea un Estado. Y un Estado que nada más ni nada menos que se expande a todo el mundo árabe islámico, ¿no? En ese momento, los gran califato, primero el Omeya, después el Abbasí, bueno, tienen esas formas, ¿no? Entonces, el Islam es intrínseco a la política y esa es la dificultad de la secularización del Islam también, ¿no? O sea, y la modernización de la modernidad en el Islam. Y es un debate dentro del Islam del fin del siglo XIX, que es cómo respondemos a Occidente y tenemos que modernizar el Islam. Hubo diferentes dentro de esta visión y es muy interesante todas esas polémicas que hay, ¿no? Justamente uno de los fundadores de la corriente revisionista dentro del Islam se llamaba Al-Afghani, ¿no? Que se lo decían como el afgano. Y lo que proponía es una visión moderna del Islam. Los estados, la mayoría de los estados árabes, a medida que fue avanzando, también producto del 79, la revolución islámica y un resurgir del Islam, fueron adoptando en diferentes formas la Sharia dentro de las constituciones y dentro de la legislación, ¿no? Entonces, no es que cuando se dice los talibanes se aplican la Sharia. Muchos países musulmanes y árabes se aplica la Sharia, pero no en todos se aplica de la misma forma, ¿sí? Cuando se dice los talibanes, lo dicen los talibanes, bueno, vamos a dar derechos a la mujer dentro de la ley islámica, bueno, eso pasa en Irán, digamos, ¿no? Y en Irán tienen muchas más libertades, hay parlamentarias, políticas, periodistas, etcétera, pero obviamente a la vez hay un machismo y un patriarcado y una relación de subordinación de la mujer diferente a la que existe en Occidente, ¿no? Eh, pero se da dentro del marco de la ley islámica. Eh, Hacían otra pregunta con respecto a, bueno, ¿por qué Al-Qaeda y Osama Bin Laden, que son saudíes, atacan a Estados Unidos?
Y eso es interesante y importante para comprender cuál es y la diferencia entre Al Qaeda y los talibanes. Y por qué los talibanes, creo yo, van a poder negociar y convivir en este mundo y no se los va a volver a invadir, a diferencia de lo que pasó con Al Qaeda. ¿Y cuál es la apuesta de Estados Unidos? Bin Laden surge como respuesta a, a la situación post caída de la Unión Soviética, primacía de Estados Unidos después del 89, el mundo unipolar, ¿no? Bush padre invadiendo Irak por primera vez, bases en Arabia Saudita, ¿sí? Y justamente lo que dice Bin Laden es dos cosas. Por un lado, es los árabes vivimos desde Palestina, pasando por Somalia y las múltiples realidades del mundo árabe, sometidos en atraso, ¿cómo se llama? En ocupación, y ahora en Tierra Santa, en tierra de la Meca y Medina, hay tropas de Estados Unidos. Hay que sacar a los infieles de todo el mundo árabe y hay que reconstruir un gran califato, un gran imperio árabe que vuelva a la visión wahabita, digamos, que imponga la visión wahabita, saudita, de él y de la propia Casa Real en todo el mundo árabe. O sea, que la Casa Real Saudita, pero alianza con Estados Unidos, ¿sí? Y a la vez trata de justamente atacar a los regímenes árabes sobrevivientes, digamos, porque dice que son infieles que apoyan a Estados Unidos. Y eso lo lleva a atacar a Estados Unidos, ¿sí? El objetivo central de Bin Laden era atacar a Estados Unidos. Y lo que salió, esa terrible explosión de las Torres Gemelas, que conmocionó a todo el mundo, fue un mal cálculo de Bin Laden porque no pensaba que lo iban a ir a buscar, bueno, lo fueron a buscar, invadieron Afganistán, pero a la vez sirvió para que Estados Unidos invada y Irak también, 2 años después, ¿no? Se imponga sobre el resto del mundo árabe, ejerza la guerra contra el terror, etc. El tema es que los talibanes le daban cobijo a Bin Laden, pero eso no significaba que tengan la misma visión que Bin Laden. Los talibanes no van a ir a pelear a Estados Unidos o a Europa, no van a ir a poner bombas en París. Sí puede alimentar el resurgir de corrientes terroristas, pero el ISIS no se creó en Afganistán, el ISIS se creó en Irak y en emigrados o en árabes viviendo, en musulmanes viviendo en Europa, donde veían segregación, veían las consecuencias de la invasión de Irak y demás. Creo que lo que está haciendo Estados Unidos es, y lo empezó Trump y lo continúa Biden, es, nos llega un costo enorme en vidas, en cansancio de la población, en costo material de inmensa cantidad de dólares que ponemos y estamos perdiendo frente a otras potencias que no tienen este costo de mantenerse como gendarme mundial. Claro. Tenemos que sentarnos con estos muchachos, como lo hicimos en Siria, y nos fuimos, y en Irak nos salió un poco mejor, y tenemos que sentarnos a negociar y decirle, bueno, ¿qué compromisos llegan? Podemos sacar rédito con nuestras empresas en la región sin necesidad de estar sosteniendo un gobierno títere, digamos, ¿no? Y es un poco lo que apostaron. Ahora bien, pensaron que los talibanes podían cumplir los acuerdos o que, mejor dicho, que el Estado títere que dejaban tenía una cierta solidez. Bueno, se le Claro. cayó. Y eso es un poco la consecuencia. Pero no creo que los talibanes quieran justamente tener y recobijar, poner un cobijo nuevamente a terroristas islámicos, ¿no? Que se cubran con el Islam como argumento para construir su propio poder, y quieren sí tener legitimidad internacional de su propio gobierno. Bien. Mezclo dos preguntas que andan dando vuelta acá. Una. Uy, ¿se fue? A ver, ahí lo buscamos de vuelta. Gaby. ¿Dónde está Gaby? Ahí está.
Ahí lo vamos a sumar. Ahí. Ahí volvió, ahí volvió. Em, Te escucho, Pablo. bien. Sí, no, A ver, decía no te de escucho. México. Pablo. Bueno, salí y volví a entrar. A ver. Porque le quiero preguntar justamente sobre el tema de la mujer, ¿no? Que acá hay varias preguntas cruzadas en torno eh, al lugar de la mujer, ¿sí? En el mundo islámico, y también acá preguntaba nuestra amiga y compañera de Historias sin Vueltas, ¿sí? Un poco sobre la resistencia. Ahora, Gaby, ahí te tenemos. Sí, Ahora sí. Bien, rapidito, estaban preguntando por qué se le daba ese lugar a la mujer en la sociedad islámica o afgana, y el tema de la resistencia que se está viendo en los últimos días de mujeres que están saliendo a protestar, digamos. ¿qué pasó? ¿Se escuchó? Sí, las mujeres que Está están bien. saliendo a protestar, sí. Bien. ¿Y qué más? A ver. Hola. ¿Se escucha? Sí, te escucho. A ver. Conectamos, ¿sí? Todo porque Instagram ya cuando pasamos cierto. Salimos y volvemos a entrar. Ahí está Gaby de vuelta, somos 11, esperamos un cachito para que vuelvan las personas. Recordame de paso las preguntas que habías hecho, Dale, ¿no? dale, dale. Primero preguntaban por qué la mujer tiene ese lugar en la sociedad islámica, algo como más general, o sea, y hoy en día, ¿no? Ese aspecto. Y el tema de la resistencia de la mujer, digamos, que se está viendo en estos días por medio de redes sociales. eh, se ve que hay algunas protestas, digamos, pidiendo que se mantengan los derechos que se consiguieron por lo menos en estos 20 años, ¿no? Esta cierta apertura, digamos, ¿no? Dentro de los límites propios de Afganistán, ¿no? Sí, a ver, sobre el tema de la mujer. También, bueno, es lo que cruza realmente la discusión hoy, ¿no? O sea, Claro. lo que está en el centro sobre Afganistán, más que la geopolítica, etcétera. Y eso se traslada al Islam por completo. Recomiendo, en principio, a compañeras que puedan hablar mucho y mejor del tema, ¿no? Por ejemplo, Carolina Braco, en el Joaquín B. González hicimos varias actividades con ella, que es una compañera que está dando cursos sobre feminismo islámico, por ejemplo, que es una de las variantes y de las corrientes que existen dentro del mundo árabe, de las mujeres del mundo árabe, ¿no? Y de las musulmanas, ¿no? O sea, que viven en España, que viven en Francia y demás, ¿no? O sea, como decía antes yo, que existen muchas formas de vivir el Islam, tantas como existen musulmanes, también existen formas de vivir el Islam como existen musulmanas. Eh, por un lado, para algunas, inclusive en Occidente, el Islam y el velo, por ejemplo, se ha vuelto una bandera que se lo ponen en sí como parte de la defensa y la reafirmación de su identidad en este contexto que estábamos hablando de la lucha contra el terror, que era igual a la lucha contra el Islam. Entonces, si ustedes me persiguen y me impiden justamente manifestar mi identidad, yo reafirmo eso y me manifiesto aún más, ¿no? Y salgo todo el tiempo con el hijab, que es
el velo islámico, al supermercado, o no me dejan en Francia tomar sol con hijab, bueno, nada, me manifiesto aún más, ¿no? Y esto tiene que ver con la fuerte presencia tanto de la inmigración árabe musulmana en los países occidentales, pero también con esta cuestión de homogeneidad, de supremacía cultural de Occidente por sobre Oriente, de una larga historia de sojuzgamiento, digamos, a otras culturas, otros pueblos, a vistos como inferior, a impedir su propia expresión, etcétera, ¿no? Y a la vez a ser interpretados y a ser hablados por occidentales, ¿no? O sea, muy pocos reportajes y pocas opiniones se pide a los propios árabes y sobre todo a las propias mujeres, ¿no? Hay una cierta obsesión por liberar a la mujer árabe y musulmana de el velo, que es prácticamente, no solo de hombres, digamos, porque hay cierto morbo en ese sacar el velo a ver qué hay, ¿no? Sino también de las feministas occidentales, ¿no? De tener la tarea de liberar a la mujer árabe. Y pocas veces se le pregunta a la mujer árabe y musulmana qué quiere. E inclusive, y, y esto puede ser provocador, en Afganistán muchas mujeres afganas quieren que dominen los talibanes, que les da seguridad, tranquilidad y demás, porque es parte de la cosmovisión en la cual vivieron y es parte seguramente de la defensa contra el opresor, digamos, ¿no? Contra el opresor extranjero. Entonces, seguramente puede haber que en las zonas rurales predominantemente exista un apoyo por parte de las mujeres al régimen talibán. Por suerte, en las ciudades, y esperemos que esto se extienda, empieza a haber tímidamente una resistencia o una, digamos, manifestaciones en contra del régimen y las pretensiones del régimen. Y hay cierta búsqueda del régimen talibán que recién se está construyendo a decir, bueno, no vamos a dar amnistía, vamos a defender los derechos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuánto cuando Occidente saque el foco, qué va a pasar ahí? Y eso está por verse, digamos. Lo cierto es que dejemos que las mismas mujeres afganas se liberen a sí mismas, digamos, ¿no? O sea, esa es, y con la ayuda de los afganos, ¿no? Y con el apoyo a la vez internacional. Pero de ahí a rogarse la bandera de la liberación, ya sabemos que esa fue un discurso legitimador de invasiones a lo largo de la historia, ¿no? Por parte de Inglaterra, de Francia, de Rusia, de Estados Unidos, inclusive de la Unión Soviética. Claro. Sí, no, muy claro el panorama ahí, Gabriel. Em, yo y a modo de cierre, cuando uno se pone a ver estos procesos, ¿no? Que son tan lejanos y que tienen lógicas también bastante distintas a la que uno analiza. Yo en general me ocupo de Argentina, América Latina, alguna cuestión de Europa, ¿no? Y bueno, ya en Medio Oriente para allá ya me parece lejano a mí, en mi marco teórico, ¿no? Tratar de analizarlo es bastante complejo, por lo menos para mí. Entonces cuando uno ve estas cosas, ¿no? Obviamente los medios de comunicación y cómo se va interpretando desde nuestra cultura occidental, obviamente uno puede decir que, no sé, que a uno le puede parecer mal el régimen talibán por los valores que uno trae, y es totalmente válido, ¿no? Desde la óptica de cada uno. Eh, También veía este encuentro o contradicción que se le presentaba a quienes se reivindican antiimperialistas, sobre todo cierto sector de la izquierda trotskista o izquierda peronista también, que se reconocen como antiimperialistas y veían la salida de Estados Unidos, y hay una foto ahí dando vuelta que es el mismo helicóptero, ¿no? que escapa de Saigón. Es como muy gráfica la imagen, eh, y siendo celebrado, ¿no? esa salida de Estados Unidos, y con el contrapeso, digamos, del régimen
talibán que se estaba imponiendo, digamos, en ese momento en los hechos, en la calle, en el palacio, digamos, de gobierno. Eh, yo quería saber tu mirada más personal o profesional, digamos, desde tu punto de vista. Y, y nada, o sea, obviamente desde mi punto de vista uno puede decir, bueno, no comparto los valores que tienen hacia la mujer, no comparto tampoco que Estados Unidos se haya metido en ese territorio. Entiendo que el régimen talibán tampoco es un régimen de liberación, ¿no? de derechos o de ampliación de derechos, que podría suponer una lucha antiimperialista más de las tradicionales que hemos trabajado no sé, en África, por ejemplo, o en otros lugares del mundo, o mismo Vietnam, ¿no? Haciendo estas comparaciones, ¿no? Uno ve el helicóptero que se está escapando de los comunistas y ve el helicóptero escapando de Se los cortó el talibanes. audio. Bueno, te dejo seguir a Pero vos. déjame responderte Sí. la pregunta, que está perfecta, digamos. Es clave y hay que pensarlo bien, qué posición tomar. O sea, hay una posición que hizo mucho mal a las izquierdas, a los progresismos, en toda la época de la Guerra Fría, digamos, ¿no? Que era el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Eso lo tomó Estados Unidos y apoyó las dictaduras militares, bueno, porque en realidad no era tan diferente Estados Unidos, pero tomarlo del otro lado y decir, bueno, tenemos que apoyar en este caso a los talibanes porque sí son el enemigo de Estados Unidos, o cuando fueron las Torres Gemelas, me acuerdo, tapas de periódicos o discursos políticos de alguna mujer muy importante dentro de los derechos humanos que celebraba el hecho. Es terrorífico, digamos. En primer lugar, nada bueno puede salir de una invasión militar y nada bueno va a salir luego de esa invasión militar dejando lacerada a la sociedad como la dejó. Entonces, eh, o sea, hay que comprender que lo que salga de ahí va a estar cruzado por la violencia, va a estar cruzado por la carestía, va a estar cruzado por la venganza, más todos los atavismos y la cultura propia que vamos describiendo ahí. Entonces, en ese sentido, hay que salir de esta lógica de campos, ¿no? De lo que le hace mal a él me va a hacer bien a mí, ¿por qué no? No le hace bien, en primer lugar, a las mujeres afganas, a las minorías étnicas, a los azares que son chiitas, que fueron perseguidos, y a otros tantos. O sea, a las disidencias en conjunto no le va a hacer bien. Es el régimen talibán. Nada bueno va a venir. Pero nada bueno había antes, en cierta forma, ¿no? O sea, uno es consecuencia de lo otro, porque lo viejo no murió bajo y convivió bajo los 20 años de la preponderancia de Estados Unidos, y ahora seguramente va a convivir en la disputa la reproposición de este gran juego. Así se llamaba justamente el gran juego, se llamaba la disputa entre Rusia y Gran Bretaña por el dominio de la región, y ahora se va a reproponer eso, digamos, ¿no? Y aún con más actores, porque está Turquía, porque está Irán, está, bueno, la Rusia de Putin y la China ya con su proyecto de la ruta de seda que va a pasar por ahí. Entonces, todo eso hay que ver si la geopolítica internacional negocia con los talibanes tal cual son, o les exige, en función también de sacar provecho de ese régimen, determinadas condiciones de bienestar para su propia población, ¿no? Hay que ver qué va a pasar. No, tampoco hay que confiar en las potencias, porque si están más preocupadas por sus intereses materiales y sus disputas internas. eh, por ejemplo, esta lógica de campos. Muchos ven a China como, bueno, el abanderado que va a liberar a los pueblos de la opresión de Estados Unidos. Muchachos, con los uigures, que son una minoría musulmana muy importante en el noroeste de China, existen campos de reeducación, que son campos de concentración. Entonces, los chinos no son los abanderados de los derechos humanos, a pesar de que estén disputando económicamente la primacía mundial con Estados Unidos. Una cosa no significa la otra, ¿no? En ese sentido también tienen una política internacional más flexible,
que lo que era Estados Unidos, ¿no? Donde imponía determinadas o sea, trataba de reproponer su cosmovisión y sus pautas económicas y también liberales para la reproducción de sus propios intereses económicos, y ahora se da cuenta que eso lo tiene que dejar de lado en función de garantizar sus propios intereses económicos. Bien. ¿Se escucha? ¿No se escucha? No se escucha. Bueno, eh, salí, volví a entrar y ya vamos terminando. Si alguien tiene alguna pregunta más que no pueda esperar, tampoco, che. Para la próxima te prometo cambio de celular, Pablo. Bueno, hace vos el cierre, si querés. Bueno, dale. Eh, no, básicamente era... salí y volví a entrar. A ver, ahí está. Así también escucho el cierre. Le voy a leer los últimos comentarios ahí que vienen llegando. Así, así no queda ninguna voz afuera. Sí, espero que ahí se pueda escuchar, Gaby. Sí. Te leo los últimos comentarios y a modo de cierre, bueno, dice, hay declaraciones de la RAWA en donde expresan claramente que están en contra de todo imperialismo, como así también de los fundamentalismos y consecuencias que causan los enfrentamientos internos, nos dice Noelia Bacaflor. Bueno, nada, como para ir cerrando, agradecerte, Gaby, siempre ahí ayudándonos y asesorándonos con temas de Oriente en general, ¿no? Por decir algo, por poner una etiqueta fea, pero bueno, una etiqueta para que se entienda. Eh, Así que nada, te dejo el cierre a vos y bueno, esto va a quedar tanto en el IGTV, los otros cortes también ya están subidos y va a estar todo en un solo bloque en YouTube. Así que el que lo quiera ver todo de corrido, lo puede ir a buscar a YouTube ahora, ni bien terminamos, juntamos todos. Gaby, Bueno, gracias por todos los emprendimientos que haces, que están buenísimos, que alimentan el interés por la historia y por el timing de hacer una actividad como esta y estar atento también a estas realidades que nos permiten bucear sobre un poco los campos de interés, ¿no? Que es lo que pasó en las transformaciones que hacen los pueblos. Los ujú, pueblos, algunos de abajo, otros como potencia, digamos, ¿no? Que también es una manifestación. Eh, nada, o mucho, más que nada. Se juega mucho, digamos. Es una manifestación de la decadencia de Estados Unidos como potencia global. Es una manifestación que ya viene de la época de Trump y hay una continuidad con el Biden peronista de la política de Trump internacional, que a la vez trastabilla, digamos, ¿no? Que a la vez genera temor entre las otras potencias que no pueden llegar o sea, se dicen, se te escapó la tortuga, digamos, o sea, ¿cómo negociaste algo que no estaba en condiciones de cumplir, digamos? En realidad hace un año Estados Unidos ya se había rendido frente a los talibanes. Y a la vez plantea otra necesidad de gobernanza a nivel internacional, digamos, ¿no? O sea, y la discusión acá es, se van a sentar los siete grandes solamente, o sea, el G7, o esto implica y es una manifestación para todo el mundo, digamos, ¿no? Y tiene que tener una voz también todo el mundo, y sobre todo también las mujeres, digamos, ¿no? Porque en la mujer afgana se ve reflejada la situación de muchas otras mujeres a lo largo del mundo, eh, y la mujer occidental, ojo con decir, nosotros estamos lejos de ello, digamos, ¿no? Porque se viven otras opresiones diferentes, de menor grado, o reveladas de forma diferente, pero opresiones al fin, digamos, ¿no? O sea, que no... hay mucho machirulo y mucho patriarca que, dice, que salió a decir, bueno, ¿y el feminismo dónde está? ¿Por qué no va a luchar allá? ¿No? O sea, esas exigencias también.
hay que contestarlas, y diciendo, bueno, la lucha de la mujer es global, digamos, sin duda, es global, ¿no? También existen campos de batallas y trincheras en cada uno de los lugares, a los cuales tienen que dar respuesta a cada uno de esos feminismos seguramente. Pero también nosotros y los sectores sociales, progresistas, populares, de izquierda, lo que sea, también tienen que hacer cuentas y tienen que manifestar una voz, ¿no? Sobre también todo lo que puede llegar a estar pasando y no solo cuando sale en la tapa de los diarios, ¿no? O sea, el mundo árabe tiene que salir de una visión muy orientalista, ¿no? De decir todo es atraso, todo es incultura o todo es opresión, y todo lo que hacen está bien o todo lo que hacen está mal. Que está Claro. bueno, por eso necesito la actividad para ver los matices, las historias y también poder comprender hacia dónde podemos ir. Sí, salir de lo exótico, ¿no? Darle un poco más de fluidez a la historia, justamente de toda prácticamente la otra mitad del mundo, ¿no? Porque en territorio debe ser más o menos así. Gaby, nada, no te robo un minuto más, la verdad que fue súper completo, muchísimas gracias. Y sí, ahí preguntaban si en YouTube somos Huella de la Historia, somos Huella de la Historia en YouTube también, así que en un ratito va a estar ahí todo subido. Muchas gracias y nos estamos viendo próximamente. Gracias a vos cuando dispongas. Pero Gracias a todos gente... por bancar. Chao.